Quería agradecerles a la asociación por la invitación. Es muy interesante poder participar con ustedes para poderles aportar un granito. Es una plática que alguna vez ya había preparado, que ahorita pues se las voy a dar en especial, pensando en el perfil de personas que no son especialistas en sistemas, que no son especialistas en tecnología, pero que finalmente necesitan de conocer ciertos aspectos que pues, nos atañen a todos a través de hacer el uso de tecnologías de la información y lo que implica las responsabilidades y los riesgos a los que nos enfrentamos al usar la tecnología. Pues sin más, voy a comenzar mi presentación. Nuevamente, les doy pues la más cordial bienvenida a esta plática que preparé para ustedes, que les pueda servir para ir visualizando de lo que tenemos que procurar con respecto a la seguridad y la privacidad informática en todo nuestro quehacer común, ¿no? Con el uso de todos los equipos y de todos los dispositivos que hacemos actualmente, ¿no? Vivimos inmersos en una época de información. Nos han llamado que estamos hablando de una cuarta revolución tecnológica en la que estamos viviendo. La primera revolución tecnológica fueron las máquinas, la segunda revolución tecnológica fue la eléctrica, la tercera revolución tecnológica fue la electrónica y ahorita nos estamos enfrentando con la cuarta revolución tecnológica, que es la era de la información. Y que está dividida en dos partes en donde una ya la estamos viviendo desde hace años, principios de los 60, 70, que es la computarización, la digitalización de la información y el acceso a Internet. Y el otro elemento que tenemos, que es más reciente, que ya han estado viendo quizá en algunos medios, que es esto del llamado Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Internet de las cosas. Muy rápido les mencionaré qué significa, qué tratamos de esto. El Big Data finalmente es toda esta digitalización de información que se está haciendo, se está acumulando y se está guardando en diferentes bancos de datos, silos impresionantes en todo el mundo, en donde esa información tiene un valor y tenemos la posibilidad de explotar esa información. ¿A través de qué? De herramientas como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente es la simulación de procesos inteligentes, la redundancia, en el sentido de que toda esta información tiene que entregarnos un valor. Este valor, analizado a través de inteligencia artificial, nos puede permitir hacer predicciones, análisis, obtener valor de la información. En el caso del Machine Learning, es como el paso siguiente de la inteligencia artificial, en donde estos procesos de inteligencia artificial tienen la capacidad, a través de modelos matemáticos y estadísticos, de poder aprender a través de la información que se está analizando para poder mejorar la respuesta de los análisis de la información que tenemos. El Internet de las cosas no es más que lo que estamos empezando a vivir, que es la conexión de todos estos sensores que tenemos, en especial el más importante que tenemos, que es el celular, que tenemos un micrófono, una cámara, un sensor de huella digital, todo esto que nos conecta desde el mundo físico al mundo digital. El Internet de las cosas a lo que nos está llevando es que un refrigerador puede detectar si tenemos leche o carne en el refrigerador, si la lavadora tiene ropa, si el nivel ya lo cumplió, y tener el control todo desde el punto de vista de conexión en Internet, en el mundo, a nivel globalizado. En muchos de los sentidos puede sonar un poco exagerado que pensemos en las conexiones de una cafetera, una aspiradora, en fin, ¿no? Pero es una realidad en la que estamos viviendo. Ya existen estos refrigeradores, ya existen estas cafeteras, y sobre todo lo que hay que entender, y en el tema en el que vamos a tratar, es el riesgo que hay al manejar la tecnología para censar todo lo que estamos haciendo. Tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos que deben de ser de sumo cuidado con respecto a la privacidad y con respecto a lo que estamos haciendo en todo el tiempo. Bueno, otro de los elementos que es importante, pues es que nosotros producimos información
¿Y por qué es importante para nosotros? Pues porque la información es nuestra, porque la información puede ser pública. El que la hagamos pública implica una responsabilidad para nosotros y para terceros. También puede tener consecuencias. Si yo publico algo incorrecto o publico algo que ya tenía derechos de autor, pues eso me puede generar un problema. La seguridad y la privacidad no solamente implica cuestiones de si me van a espiar o hacer, sino qué responsabilidades legales puedo adquirir si yo no tomo en cuenta ciertos elementos de respeto a la información de otras personas, de instituciones, de gobiernos, o que alguien pueda llegar a vulnerar mi información, mi derecho a tener privacidad. Por eso es que nos debe de importar toda esta temática. Finalmente, la tecnología nos rodea y la tecnología está en todos los dispositivos, en todos los servicios, en la globalización y la interacción digital que tenemos en el mundo actual. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque el dispositivo que más ahorita usamos, que es el celular, nos tiene totalmente conectados y va acumulando información día a día de lo que somos y de lo que hacemos. Toda esta información finalmente nos genera riesgos, riesgos que tenemos que empezar a asumir, en específico a lo que ahora llamamos el cibercrimen. Oímos hablar de los famosos hackers que pueden dañarnos, dañar nuestros equipos, robar nuestra información, espiarnos, en fin. A mí me gustaría hacer una diferencia muy importante de lo que se considera que es un hacker, ¿no? Porque finalmente un hacker, sus orígenes están en los grupos de jóvenes en los 60 más o menos, en donde empezaron a generar toda esta cultura tecnológica y que su fin era el entender cómo las cosas funcionan. El concepto de hacker es el individuo que trata de entender cómo la tecnología funciona, cómo podía desarmar una plancha, ver cómo es que funcionaba, cómo es que hacía. El concepto de hacker en inicio no era un concepto negativo, sino al contrario, era un concepto muy positivo. Por eso a mí me gusta hablar de cibercriminales y no de hackers, porque los hackers los considero yo desde un punto de vista positivo. Sin embargo, pues tampoco voy a andar en contracorriente. Lo que nos ponen en la radio, en la televisión, en internet, pues nos dicen que los hackers son malos. Pero tratemos de ver la diferencia que hay. Entiendo que ahorita hablar de un hacker es hablar de algo que es negativo, pero detrás de todo ese concepto de hacker, lo que nos están informando es acerca de las personas que están tratando de utilizar la tecnología para vulnerar o para dañar o para apropiarse de información, de patrimonios, de diferentes elementos que nos pueden llegar a dañar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a la privacidad de nuestra información. Pensemos en el perfil médico de una persona, en la sensibilidad de la información que estamos subiendo en Internet. Puede ser información muy sensible que hable sobre problemas específicos. Imagínense un aspecto legal que puede implicar a otra persona y si nosotros lo publicamos pudiéramos incurrir en un delito. Hay muchos riesgos en donde nuestra información está expuesta y la privacidad tiene que ser un valor muy importante en este mundo actual. Lo que todo el mundo me dice cuando hablamos sobre estas temáticas, invariablemente es, ¿y a mí qué? ¿En dónde me implica a mí este asunto si yo no sé de tecnología, yo no soy experto? Pues desgraciadamente no necesitas ser un experto de tecnología, vives inmerso en la tecnología. La tecnología ya forma parte de nuestros días. Veo sufrir a mucha gente cuando va a un cajero, pero ya no les queda de otra. Hasta los señores más grandes tienen que
entrarle al cajero y poder manejar y saber. Finalmente es una computadora a la que le estamos tratando de picar para que nos ofrezca una cantidad de dinero. Por eso es que nos debe de interesar, porque ya no nos podemos aislar de la tecnología. ¿Por qué no nos podemos aislar? Porque somos susceptibles a que nos hagan estos llamados hackeos, que son las vulneraciones de nuestra información, de nuestros accesos, de nuestras cuentas. Nosotros tenemos muchos servicios, Facebook, Instagram, Twitter, la propia página que pudiéramos tener. Nuestra información digital tiene algún nivel de protección y hay gente que está buscando cómo poder vulnerar esa seguridad para poder espiar y obtener información. Otro de los elementos que nos afectan en todos los días, para quienes todos tenemos computadoras, celulares y todo, pues son los virus informáticos. Esta es una parte de la seguridad que se tiene que tomar muy en cuenta. Ya hablaremos más en específico en esto. Otro de los elementos, y creo que es uno que nos afecta muy fuerte y que posiblemente alguien lo haya vivido a nivel económico, fraudes digitales, fraudes cibernéticos, en donde pues nuestro dinero finalmente es una cuenta digital. Todo lo que tenemos en el banco, nuestros registros, son cuentas digitales. Vulnerar un password para que uno pueda entrar directamente a la cuenta de un cuentaviente y vaciarle todos sus ahorros. Por eso es muy importante poderlo tomar en cuenta. Tenemos otro elemento que se llama las extorsiones. Las extorsiones son algo relativamente nuevo. El concepto a lo mejor lo han escuchado, que se llama ransomware. Este concepto fue relativamente nuevo y tuvo su cúspide precisamente con esta pantallita en el año más o menos, creo que fue 2009, 2010, con el famoso virus ransomware llamado WannaCry. No sé si alguno de ustedes lo llegó a sufrir o tuvo o supo de esta situación. Lo que hacen este tipo de virus, porque son virus, lo que hacen es encriptar nuestra información, nuestros discos duros, ¿sí? Y nos mandan una pantalla como estas exigiéndonos el rescate a través de un depósito en bitcoins, ¿sí? En monedas no registrables, que no se le puedan dar seguimiento, para que me puedan ofrecer una llave y yo desencriptar y poder recuperar mi información. Esto es una realidad. Casi todos los nuevos antivirus o suites de seguridad que se venden en el mercado ya contemplan este tipo de ataques, que son el tipo de ataques ransomware. Esto fue muy famoso, fue tan impactante en el mundo que esta afectación fue la que existió en el mundo. Cada puntito que ustedes están viendo azul, ese puntito fue el ataque que se extendió de este ransomware llamado WannaCry, que tuvo una afectación. Créanme que el aspecto económico para quienes lo diseñaron no fue una ganancia. Han de haber ganado como alrededor de $300,000, $400,000, no más. Pero la pérdida económica que existió en el mundo, paralizó el sistema, el sistema médico de Gran Bretaña. Todos los equipos de marcapasos, todos los equipos de soporte de vida, funcionan a través de un sistema operativo. En este caso, muchos de ellos funcionaban con Windows XP. Todos esos equipos se colapsaron. Algunos de los bancos en Alemania, en Inglaterra, inclusive en México, tuvieron afectaciones. Las pérdidas económicas fueron enormes, no nada que ver con lo que ellos sacaron por las claves que pudieron llegar a recuperar. Esto fue una nueva etapa que se dio en el 2010, que prendió las alarmas en todo el mundo acerca de la importancia de entender que la seguridad y la privacidad digital son elementos que hay que contemplar sí o sí en todos los aspectos de nuestra vida. No porque hagamos historia, no estamos exentos de tener que preocuparnos por esta situación.
Otro de los elementos a los que nos enfrentamos pues, es el robo de identidad. El robo de identidad es algo bastante complicado, pensando, imagínense que alguien entra, logra vulnerar su clave y se mete al SAT en su nombre y hace una declaración inadecuada o algo y nos puedan llegar a afectar. Puede ser al grado de yo llegar y pedir que alguien se metió a mi cuenta y yo no poder comprobar que yo soy el dueño de esa identidad. Hasta ese nivel podemos llegarnos a enfrentar. Hollywood ha hecho películas con respecto a ese sentido, muy exageradas, pero es real que sí se puede hacer robo de identidad digital actualmente. Otro de los elementos a los que nos hemos enfrentado, que quizá es más común para los ámbitos políticos y comerciales, es el espionaje industrial. Ahora, el espionaje industrial no solamente es a través de gente que envían a las empresas, sino a través de computadoras en donde pueden estar sacando secretos industriales o a buscar qué está diciendo el político enemigo, etcétera, ¿no? Esto es uno de los elementos que también nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen en esta parte de lo que es la seguridad. Otro de los elementos, esto es el nuevo llamado cyberbullying. Esto no solamente implica a los niños y a los jóvenes. Finalmente tenemos ciberacoso laboral, existe. Lo pueden llegar a tener en todos los ámbitos. En el caso de los jóvenes es algo muy sensible, muy de tomar en cuenta porque normalmente los adultos tenemos más herramientas para poder enfrentar un acoso a través de las redes sociales. Sin embargo, un joven o un niño no tiene esa capacidad, no tiene esas herramientas suficientes como para poderlos enfrentar y puede llegar a casos extremos que, créanme, existen de suicidios por no saber poder manejar una situación como esta. Los adultos tenemos que estar conscientes de esto, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, la gente joven a la que se le puede manipular de manera digital y dañar su identidad, dañar su autoestima, ¿no? Otro de los elementos es el llamado sexting. El sexting es más que tratar de mostrarnos ante la red que somos bellos, somos hermosos, o el aspecto picarón ahí de querer hacer el juego eh, excitante, ¿no? De la pareja y todo. Sin embargo, esto genera un riesgo altísimo en la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque normalmente uno piensa siempre en la confianza de la pareja. En el caso de los jóvenes, esto lo platiqué en una conferencia similar en la que hice con unos chicos de preparatoria, y yo les decía, no, pues es que tú a lo mejor como fulanita y adoras a tu novio y le vas a entregar todo tu amor y todo, y te dejas tomar un video, te dejas tomar fotos íntimas, ¿sí? Y resulta que al año, pues el novio le salió un patán y utiliza las imágenes o los videos para dañar a esa persona. Eso es una realidad, existe tanto para adultos como para jóvenes. Y no es algo y es una práctica muy interesante, psicológicamente, es como para analizar por qué las personas tienden en esta parte eh, de las fotografías que se sacan todos los días, que quieren verse sexys, quieren verse tal. Esto se explota para aspectos un poco más íntimos y en donde pueden tener un riesgo mayor para los jóvenes y para cualquier persona, en donde todas las consecuencias de la actitud que tomamos frente a una travesura que podamos hacer en nuestras vidas, pues se nos puede voltear y generarnos un problema bastante grave. El siguiente elemento que tenemos que ver es el concepto de la huella digital. Ahorita que les estoy hablando de esto que se sacan en las fotografías y que se suben a internet, o todos estos elementos que vamos subiendo de información a internet, generan una huella digital de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Hay estudios en donde uno puede saber perfectamente cuál es el perfil político, psicológico, social de la persona a través de la información que se sube.
Por eso uno no puede tomar la decisión de decir, yo subo todo lo que sea y no me importa lo que piensen los demás. El perfil lo pones ahí y existen elementos para poder decir, a esta persona tiene estas características y le vamos a vender esto. Digamos que esto es la parte menos negativa, pero puede ser una parte en donde puedan buscar tus debilidades y poderte atacar políticamente, por ejemplo. Una de las cosas. Todo lo que subimos a Internet genera una huella digital. ¿Y qué creen? Eso no desaparece de Internet. De hecho, existe un sitio, no recuerdo el nombre, discúlpenme, se los debo, pero hay más que un sitio, es un proyecto de respaldar toda la información que genera Internet desde que Internet empezó surgió, por ahí de los años 80 que tomó la fuerza que generó con la W que se hizo en el CERN. Toda esa información se está recopilando. Si tú quieres borrar algo, a lo mejor ya no lo ves, pero esa información sigue en la nube, sigue en Internet, ahí está, y no desaparece. Créanme, no desaparece. Hay otro de los conceptos que nos implica el que tengamos servicios gratuitos, pero que tengan un costo, ¿sí? Si hay esta frase que todo el mundo ya sabe, ya es Vox Populi, de que si el servicio no te cuesta, es que tú eres el producto, ¿sí? Exactamente eso es lo que hacen Facebook, Google, Microsoft y todas las tecnológicas gigantes al ofrecernos servicios gratuitos. No son gratuitos. Cada individuo que se conecta a Internet representa un monto de dinero simplemente por el hecho de abrir una cuenta. Se los comento, por ahí alguna vez vi una estadística que hablaba de que por cada cuenta que abría Google, abrirla, nada más abrirla, no hacer absolutamente nada, por cada cuenta que yo abría para hacer, por ejemplo, un Gmail, para Google le representaba unos $5. $5, nada más por abrirlo. Si Facebook en su plataforma tiene alrededor de 2,000 millones de personas, imagínense, multiplíquenlo por 5. ¿Cuánto dinero se está generando? No es por eso es que los servicios que nos dan no es que sean gratuitos. Lo que pasa es que nosotros somos ese producto que ellos necesitan para poder darnos todos estos elementos que tampoco vamos a caer en la paranoia en no utilizarlos o que nos están abusando. Hay cosas positivas dentro de este ambiente, pero hay que estar conscientes de que ese costo existe y está intrínseco en la creación de cualquier cuenta de algún servicio gratuito que tengamos. Esto también nos lleva a que les platique de este chico alemán. No soy yo la primera persona que lo me comenta, por ahí hay un TED Talk de Marta Peirano, en las pláticas TED, en donde habla sobre la necesidad de que la política, los políticos tienen que empezar a tratar de legislar sobre todas estas riesgos y problemáticas que genera el uso digital de la información. Malte Spitz es un político del Partido Verde alemán, y fue de los pioneros dentro de la Comunidad Europea en tratar de empezar a ver qué estaban haciendo las grandes tecnológicas, las empresas, con nuestra información. A él se le ocurrió decir, pues bueno, yo quiero saber, estoy hablando del 2010, quiero saber qué tiene mi empresa telefónica de mí, de mi información. Yo tengo un servicio contratado con la empresa La Deutsche Telekom, quiero saber qué tiene la Deutsche Telekom de mí. Hizo una solicitud la primera vez y pues no lo hicieron caso. Una segunda vez ya siendo diputado del Parlamento Europeo, le pusieron pretextos hasta que hizo una tercera petición y le entregaron. Y esto fue lo que él encontró. Recopiló la información, fue con unos amigos informáticos y mapearon toda esta información. Y en este caso son solo 2 días de lo que exclusivamente la compañía de teléfonos tenía sobre las llamadas que hacía Malte Spitz en Alemania.
Cada vez que se enciende el telefonito, ahí les va a estar diciendo que estaba haciendo una llamada y tiene rastreado en qué momento lo hizo, en dónde lo hizo. Pues este es el tipo de rastreos que hacen las compañías. Imagínense, esto solamente es la compañía de Telefónica, es como si Telmex nada más nos diera nuestros registros. WhatsApp, Google, Microsoft, todos los servicios que tenemos adicionales actualmente. No quiere decir que con esto entremos en paranoia y decimos, bueno, nos están espiando absolutamente todo. Sí, sí es realidad, sí lo están haciendo. Pero también nosotros tenemos que tener esa capacidad de decir, bueno, hasta dónde podemos dar cierta información y en específico cuando son informaciones profesionales hay que tener más cuidado con su manejo. Esto me lleva a un punto en donde se ha trabajado legalmente en todo el mundo, que es el derecho al olvido. ¿Qué es esto del derecho al olvido? Es el derecho de cualquier individuo, de cualquier organización, a solicitar que la información sea borrada o por lo menos bloqueada de la red si esto me está ocasionando un daño, un perjuicio. Pensemos, les voy a poner un caso muy específico de alguien que haya, por alguna razón, cometido un delito, ¿sí? Fue juzgado, ¿sí? Fue encarcelado, cumplió con su condena, pagó a la sociedad, pero cuando sale y quiere reintegrarse a la sociedad, si buscan su nombre por internet, resulta que le sale toda esa información de que él cometió un delito, de que él está ahí, y ahí está toda la información. Eso daña la imagen de la persona. Cuando esta persona ya cumplió con todo lo que la ley le exigió para pagar su error. El derecho al olvido es permitir que en los casos específicos como estos, en donde hay un daño en la persona, pueda solicitarse que esa información no sea pública. Si no se puede, porque créanme, no se puede borrar, por lo menos que los buscadores de Google, de Bing, de todos los buscadores que existen, no saque esa información. Créanme, es un relajo poder solicitarlo. En Estados Unidos existe ya este mecanismo legal, en Europa existe. Creo que en México no estoy muy consciente de que exista, ¿sí? Pero los gobiernos de los diferentes países tienen que estar trabajando intensamente para ir actualizando todos estos elementos. Yo tenía una jefa que nos decía que solamente las personas tecnológicas eran las únicas que íbamos a tener este trabajo en el futuro. No es cierto. Esta es una forma en donde los abogados van a tener trabajo, pero por montones, porque se necesita legislar estas nuevas actividades en inteligencia artificial, en machine learning, en todos estos elementos, en los censados, para que esta situación no se desborde y perdamos el control. El derecho al olvido, les pongo estas dos imágenes más mexicanas. No sé si alguien de ustedes las puede ubicar. A una de las chicas se hizo así medio viral porque habló de que la estudio no servía para nada, que es la que está en la esquina inferior derecha, que era la famosa Mars.
¿sí? Donde hablaba la chica de que el estudio no servía para nada, ir a las escuelas no servía y que te habías que rebelar y que el mundo estaba en contra de que la educación no servía. El caso de arriba es un caso un poco más delicado. Voy a terminar de hablar del caso de esta chica de la mar. Yo lo puedo pensar como una chica joven que en el calor de su juventud dice pues cosas que no está pensando correctamente, su madurez, su falta de experiencia, pues la lleva a decir tonterías o a lo mejor busca el minuto de fama del momento, pero a futuro no se pone a pensar lo que le puede llegar a afectar en su vida personal, en su vida profesional, en su vida social, ¿sí? El que tenga esta imagen y que ella vaya cargando esta imagen, porque ella no tendría derecho a poder pedir que esa imagen se le borre cuando ya madura la situación. En el caso más específico, que es de las dos chicas de arriba, es un caso más delicado, pero sin embargo yo considero que es algo a tomar en cuenta. Este fue un caso de dos chicas practicantes de medicina en el IMSS, que pues la primera amputación que hicieron de un pie, una de ellas le envió la fotografía a su papá y le dijo, mira papá, pues mi primera amputación, pues ella estaba emocionada y orgullosa de su primera intervención quirúrgica de ese tipo, pero pues aún como médicos ellos tienen que saber que la protección de la privacidad de sus pacientes es básica, o sea, el juramento hipocrático se los exige. En el calor de la juventud, de la locura esta de las redes sociales, de querer publicar todo, pues cometieron el error. Pues digan, les fue durísimo a las pobres chicas, las corrieron, seguramente no pudieron ejercer la medicina ya en sus vidas y van a tener que dedicar a hacer otra cosa. Y eso a mí se me hace realmente injusto en gente joven que no lo hizo con la idea de dañar al paciente o mucho menos, sí cometieron un error, pero el derecho al olvido podría permitir que este tipo de casos en donde la gente no hace las cosas con malicia pudiera por lo menos eliminarse para que no afecte a las personas. Este concepto del derecho al olvido es interesante, es algo que tiene que evaluarse y manejarse en el futuro, ¿no? Bueno, vayamos más en materia con respecto a nosotros como simples usuarios de tecnología, no expertos, a preguntarnos qué estamos haciendo mal. O sea, ¿qué no estoy cuidando yo de mi privacidad o de mi seguridad informática? Pues lo primero es no hacer nada. Créanme, quedarse y decir, no, a mí no me pasa nada, no, yo no voy a tener que cuidarme de nada. ¿En serio? Uno de los elementos es manejar passwords inseguros. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, ese es el que yo utilizo. Créanme, existen maneras muy fáciles, y se los voy a comprobar más adelante, de saber cuánto se tarda uno en poder hackear o craquear o obtener el password de este tipo. ¿Cuánto se tarda una máquina actualmente en obtener este tipo de password? La otra, cuando nos entregan nuestros equipos tecnológicos y ya ven que de repente, bueno, ya tienes tu computadora, tienes que configurar. Ahora ya tienes tu módem de internet, pues los tienes que configurar. Y la mayoría de la gente lo único que hace, el técnico llega, lo conecta y listo. Ahí se queda la configuración de fábrica. Pero, ¿cuál es el problema? Les voy a platicar el caso que yo tengo específico del módem que tengo aquí. Aquí hay una empresa que se llama Megacable, que es la que nos da el servicio de internet. Y te entregan el módem, te comprueban que tienes la señal de internet, ¿sí? Pero ese módem puedes configurarlo para darle cierta seguridad, cambiar el password de acceso al módem. ¿Por qué es importante hacer este tipo de cosas? Voy a ponerles el caso más típico y a lo mejor lo han escuchado, de que alguno de los vecinos está volando nuestra señal de internet. No es un crimen terrible, pero se dan estas cosas. ¿Y saben cómo es que se dan? Lo más grave es que han llegado casos extremos en donde el vecino se roba la clave de internet y aparte nos bloquea nuestro propio acceso a nuestro módem. ¿Por qué? Porque logra meterse a nuestro módem, configurarlo y él sabe cuáles son los passwords porque él los puso y ya iban a decir, bueno, ¿y cómo lo hizo? La información
de las configuraciones de fábrica es pública en los sitios de las empresas que nos instalan el Internet. Cuando le dicen, ve a configurar tu módem, o sea, a nadie le dicen, tienes que configurar tu módem, a nadie. Simplemente se los conectan, le dicen, ahí está tu Internet y listo. Uno tiene que saber que ese módem se tiene que configurar y ponerle un mínimo de seguridad para que nadie pueda llegar a entrar por fuera y hacer a este uso de nuestra línea o podernos espiar a través de esa línea. Megacable tiene una página de internet en donde le dices, a ver, ¿qué modelo de módem tienes? Ah, pues el ARRI 712. Tiene ahí, pues mira, el password, el usuario y el password del módem de fábrica es admin. ¿Sí? Yo con eso entro, me meto desde mi casa, el vecino allá de arriba no se da cuenta, yo me meto, configuro, le pongo mi password y el vecino ya no puede entrar a su cuenta y yo gozo del ancho de banda completo de su módem y él es el que lo está pagando. Es importante por eso estos aspectos de configuraciones de fábrica cambiarlos. Otro de los elementos que se da más en los jóvenes, aunque también ya está dando mucho en los adultos, es el mal uso y abuso de las redes sociales. Desgraciadamente, entre más tiempo permanezcamos conectados en Internet, pues tenemos más riesgo de ser vulnerados, ¿sí? El abuso de las redes sociales pues, nos puede meter en complicaciones, desde las cosas que publicamos de manera inconsciente o irresponsable, en el caso de muchos de los jóvenes, ¿sí? Pues que pueden llegar a generar problemas de seguridad, ¿no? En ellos mismos. Otro es que acudamos a sitios de dudosa reputación, sitios peligrosos. Vamos por sitios de pornografía, sitios de música gratuita, ¿sí? O de muchos elementos que a veces llegamos a meternos. No estamos seguros si son empresas que tengan alguna seguridad o algo. Comúnmente esos sitios son atacados por hackers para que precisamente puedan extraer información. Ya les platicaré cómo es que lo pueden hacer, pero bueno, vamos avanzando. La otra forma es el llamado uso del software dudoso o pirata, ¿sí? No siempre en todos los casos, no voy a satanizar a quien de repente usa por ahí un software piratilla en su información, porque pues, en México también es complicado pedirle a una estudiante que pues tenga una licencia de AutoCAD que puede costarle $2,000, pues no, o sea, no se puede realmente pensar en esa situación. Sin embargo, el riesgo que se hace cuando se hace uso de software pirata es que los cracks, o sea, los programitas que rompen la seguridad o que nos dan el número de serie o que nos dan ciertas cosas, pueden estar tocados con código que puede infiltrarse en nuestras máquinas y estarnos espiando y poder sacar información valiosa como de tarjetas de crédito o de lo que sea, y estamos corriendo realmente un riesgo al hacer uso de ese tipo de software. Ahí si alguien tiene esa necesidad, yo recomiendo en específico, muy particular, dos software que jamás deben de ser piratas, jamás. Uno es el sistema operativo a que me estoy refiriendo. Si tienes una Mac, el Mac OS, que ese te lo dan gratuito y viene en tu equipo. Windows, lo tendrás que comprar. El sistema operativo como tal, Windows, tiene que ser original. Y el otro software que debería de ser 100% original es el antivirus. Créanme que es absurdo ir a República de El Salvador y pedir que te den el Kaspersky pirata. O sea, es el que te va a proteger de la seguridad, un antivirus. Entonces, deben de ser por lo menos esos dos software, o sí o sí, originales. Windows ya hay ciertas licencias que se pueden adquirir de manera un poco más baratas. Ya hay ciertas ofertas luego en internet sobre los diferentes antivirus que se puedan llegar a tener. Ya platicaremos un poquito más adelante porque hay elementos donde tocamos este punto. Bueno, ahorita hablamos de los errores que llegamos a cometer. Ahora vamos a ver, pues, cuáles son estas buenas prácticas de qué podemos hacer, ¿sí? Para poder resolver incrementar un poco este nivel de seguridad y privacidad de nuestra información. Primero es aplicar los básicos de la seguridad. ¿Cuáles son estos básicos de la seguridad? Bueno, uno, como les decía, el uso del antivirus, no pirata.
tiene que ser original. Ya les platicaré, les pondré opciones de cuáles pueden ser que pudiéramos manejar. El uso o activación de los llamados firewalls. ¿Qué es esto del firewall? El firewall es un programa, aunque puede ser también una cajita de hardware, o sea, como le decimos en tecnología, los fierros, ¿sí? Que sirve, cuando nos conectamos a Internet, hay como muchos canales de comunicación. Lo que hacen los firewall es cerrar todas esas puertas o esos canales que existen y centrarlos en un solo lugar que se pueda controlar. Windows tiene su propio firewall, Mac tiene su propio firewall, Linux tiene su propio firewall. Si nosotros no los activamos, estamos perdiendo un poco de control sobre nuestra información. Los firewalls lo que hacen es darle permiso de entrada y salida a esos canales de comunicación que tenemos con nuestros programas. El browser, consultar internet, se va por un canal específico. No les voy a dar el aspecto técnico, pero eso es lo que pasa. Dice, oye, déjame salir. Ah, sí, sales, pero nada más por este canal, no puedes salir por otro. Es lo que hacen realmente los firewalls. Otra de las cosas que aquí es más difícil cuando nos encanta ir al cafecito es tratar de evitar las Wi-Fi públicas. Starbucks. ¿Por qué? Desgraciadamente las Wi-Fi públicas, lo que está pasando es que nos dicen, pues ahí está abierto y tú tienes la señal. El problema es que el que esté abierto hace que tú seas visible para cualquier persona que esté conectada a esa red. Entonces es muy fácil que esa persona con un poco de conocimiento, con programitas sin ser genios, puedan introducirte en su equipo sin ningún esfuerzo, ¿sí? Este es uno de los riesgos de las Wi-Fi públicas. Unos me dicen, bueno, pero a mí sí me dan el password. Sí, pero se lo dan a todos, se los dan en la hojita que viene ahí. Ah, pues aquí está el password de la Wi-Fi de Starbucks. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo mejor es tratar de evitar tener su propia señal o en su defecto utilizar software específico que les llaman VPNs, y tratar de medio configurarlas. Es más complicado, la mayoría de las personas no van a poder hacer eso. Entonces, la recomendación es en lo posible evitarlos, ¿no? No quiere decir que si alguna vez voy y me siento en Starbucks y me tomo el café, esté ahí yo paranoico viendo que a lo mejor alguien me quiere robar. No, pero la realidad es que existe ese riesgo y por lo menos estar conscientes de que existen estos riesgos. La otra es evitar los sitios de altos riesgos, ¿sí? Sitios de adultos, sitios de música de procedencia dudosa, etcétera, etcétera. Tenemos que evitarlos para no ser víctimas de algo. La otra es usar, como les decía, no software pirata, sino software que sea, en el caso de la cajita, digamos, es software privativo, comprado, con valor, ¿sí? O ir a las opciones que son llamadas open source o software libre, software gratuito, que existen ya muchos programas que hacen lo mismo. Por ejemplo, lo normal que se tiende a hacer, se piratea el Office y ya le pongo el crack y lo tengo. Hay software que es similar al Office, que tiene todo, procesador de textos, hoja de cálculo, programa de presentaciones, y que es de tipo open source. ¿Cuál es la ventaja de esto del open source? El open source es código abierto. El código abierto es que cualquier persona en la comunidad puede ver cómo está hecho el programa, ¿sí? Ahí podrían ver si alguien quiso meterle un virus, se vería en el código. Claro, la persona normal no va a estar revisando su código. Y normalmente este tipo de proyectos no se atacan. Lo que hacen atacar es a los programas que son muy famosos. Entonces, es simplemente saber que hay alternativas adicionales al software con costo, a software sin costo, que pueden darnos, y en la actualidad, quizá en el pasado no, pero en la actualidad hay software que puede tener la calidad de un Photoshop, ¿sí? Y hacer a ese nivel trabajos profesionales. Otro de los elementos es que hagamos las actualizaciones que nos solicitan nuestros dispositivos, en especial nuestros celulares o Windows. Tienes una actualización. Yo sé, actualizar Windows es una monserga, se tarda años, es un relajo y lo hace más o menos seguido, nos detiene la máquina, pero desgraciadamente es importante que se haga. ¿Por qué? Porque en esas actualizaciones vienen los parches de seguridad. Normalmente el software es como un queso gruyere que sacan así como tal el queso.
y los hackers detectan esos hoyitos por donde se pueden colar. Conforme van detectando que existen esos hoyos en el queso, los van tapando. Las actualizaciones hacen realmente eso. Aparte de que nos dan mejoras en la funcionalidad del software, etcétera, ¿no? Los teléfonos cuando nos digan, oye, hay una actualización de tu software, si viene de la pantallita que reconozco que es de Samsung, que es de Xiaomi, que es de Apple, perfecto, aplícalos. No los de, no, pues quién sabe, yo nunca se las aplico. No, pues no se las aplicas, estás teniendo la posibilidad de que exploten alguna de las vulnerabilidades que tiene el software y puedan infectar tu equipo. Otro de los elementos que normalmente no se hace y que se acumula y que luego de repente me dicen, ¿por qué mi máquina está tan lenta? Normalmente es que usamos mucho Internet, pero no tenemos esa costumbre de darle mantenimiento a nuestras consultas de Internet. Casi todos los navegadores de Internet, los programas que nos sirven para consultar en Internet, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, los que tengan, los que lleguen a utilizar, tienen una parte donde se va guardando toda la información y esto es un resabio de la tecnología pasada y tiene que ver con las velocidades de conexión que se tenían antes en Internet. Todo este historial de información que consultamos, lo que hacía el sistema para no tener que gastar la conexión, porque antes era muy lenta y muy cara, bajaban completamente el sitio hasta nuestra computadora, para que la próxima vez que la encendiéramos, el sitio se abriera rápidamente. Ahora ya no es necesario. Estos historiales, ¿por qué es importante borrarlos? Porque lo que hacen los hackers es precisamente ver a dónde se metieron. Los que menos son los hackers comerciales, digamos. Investigan qué tipo de inquietudes tienes a la hora de hacer tus consultas en Internet y lo que indagan, dicen, pues bueno, le vamos a enviar propaganda de esto y propaganda de esto y después te empiezan a enviar propaganda de todo. No sé si les ha pasado que de repente, no sé, quieren investigar sobre, no sé, algún aspecto histórico de Acapulco y le ponen historia de Acapulco. Y al día siguiente o a los 15 minutos o a las 2 horas vuelven a entrar a su browser y les aparecen reservaciones para Acapulco, boletos de avión para Acapulco. ¿Cómo hacen todo eso? Pues a través de las llamadas cookies, a través de consulta de historial que lo hacen los sistemas. Y nosotros cuando decimos sí, acepto de entrar a tu sitio, investigan eso y ya. Lo que yo puedo hacer es liberar el historial, borrarlo, ¿sí? Y con eso, hago mi máquina, la ligero, no se me pone tan lenta y sobre todo no dejo información que pueda dejar rastro de lo que yo estoy haciendo o de lo que estoy consultando. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el aspecto de las herramientas que pudiera yo recomendarles para ir incrementando un poquito esta parte de la seguridad. ¿Sí? No puedo hablar en detalle de muchos de los temas de esto porque nos llevarían 15 sesiones para hacer cosas así, pero la idea es que por lo menos conozcan. Yo sé que no son expertos y más en el ámbito en el que se desenvuelven, pues es difícil que de repente entiendan todo de un jalón, pero por lo menos que tengan el conocimiento, que sepan que existe este tipo de herramientas y este tipo de soluciones. Los antivirus. En este caso, nadie me paga, no son comerciales, simplemente estoy dándoles ciertas marcas de antivirus que bajo mi experiencia profesional he detectado que son buenos antivirus, en especial dos de ellos. Uno ahorita no goza de muy buena fama por obvias razones en el mundo político, que es Kaspersky Lab. Desde mi visión tecnológica, como persona tecnológica, les voy a decir que es el mejor antivirus que hay en el planeta. Los norteamericanos no lo quieren porque es ruso, nada más, ¿sí? Pero es el mejor. Es tan bueno que tiene un modo que le llaman modo paranoico, que la verdad hace imposible el manejo de la computadora porque todo lo revisa. Es excelente, es uno de los mejores antivirus. Otro de los que yo voy a utilizar que a mí me gusta mucho y lo he utilizado muchos años, es que se llama Bitdefender. Este es un antivirus rumano. He tenido una buena experiencia desde que trabajo. Desde mi primer trabajo hasta la fecha en casa yo tengo ese antivirus, me funciona bastante bien.
Y además que tiene, a diferencia de Kaspersky te vende las licencias por un año, Bitdefender puede venderte por más años y por varios equipos y puedes cubrir varios equipos de tu casa. No le estoy haciendo propaganda, o sea, nada más se los platico para que sepan que existen estas posibilidades, ¿sí? Los otros dos antivirus, Avast y Clam, son dos antivirus checos. Me van a decir, bueno, pero te falta ahí Norton Antivirus, te falta McAfee, el mismo que tiene Microsoft. Yo lo que les diría es que los que son occidentales no son tan buenos antivirus. Curiosamente, todos estos lo que tienen en común es que son antivirus de naciones que eran del bloque oriental. Por alguna razón son buenos. Eran las gentes que se dedicaban a la protección tecnológica en esos países y cuando se cayó el muro de Berlín, pues empezaron a construir sus empresas basadas en el conocimiento que tenían sobre seguridad y créanme que eran muy buenos. Desgraciadamente no existen antivirus israelíes. Yo compraría uno de esos, créanme. Pero bueno, esto es interesante verlo. ¿Por qué no Norton? ¿Por qué no McAfee? ¿Por qué no son empresas que desgraciadamente con el tiempo tuvieron su nivel muy alto, pero después fueron bajando y bajando y bajando? Hay otros antivirus, hay otras marcas que pueden llegar a funcionar. El mismo de Microsoft es funcional y actualmente no tiene tan mal nivel. O sea, si yo no tengo antivirus y por lo menos le activo el que me da el Windows 10, el que es el Windows Defender, estoy cubierto, ¿sí? Vale la pena y además que es gratuito. Yo prefiero porque la ventaja de estos es que tienen una suite que le llaman. El otro nada más es el antivirus, pero no solamente es el antivirus, tienes que buscarte el anti-spam, el anti-spam es toda la basura que nos avientan de propaganda, de elementos que nos llenan de basura los equipos, ¿no? Y tienen otra suite anti-ransomware para que no nos vayan a secuestrar el equipo y cosas así. Son suites integrales de seguridad. En el caso de Bitdefender, pues solamente es el Windows Defender, perdón, solamente es el antivirus. Pero la recomendación de no tener nada a tener un antivirus, tener un antivirus. El otro elemento son los navegadores. Aquí me van a decir, oye, pues no está Chrome, no está Edge o Internet Explorer. Normalmente las empresas grandes tecnológicas pues, se han dedicado a extraer y hacer mucho dinero con nuestra información. Chrome es un navegador que extrae muchísima información de nosotros. Si lo quieres usar, estás expensas de que tengas que aceptar que te van a extraer esa información para mandarte propaganda. Es lo que tratan de hacer con eso, ¿no? Pero hay navegadores enfocados más al aspecto de la privacidad. No sé si esto lo que les digo, que de repente consultan una cosa y después ya les envían propaganda sobre vuelos, sobre hoteles. Estos están enfocados a la privacidad, a que no te hagan seguimiento, el famoso tracking, ¿sí? Firefox ya tiene sus años, es una especie de competencia. A mí siempre me ha gustado y lo he usado mucho tiempo. Es un buen navegador. Tecnológicamente está quedando, un momento se queda atrasado, a momentos se hace bueno. El que está al lado es uno más o menos reciente que está siendo un dolor de cabeza para Google, porque no solamente en el aspecto del navegador, el navegador está muy enfocado a proteger, a que no haya, que no te envíen comerciales, que no te den no hagan traqueo, etcétera. Los de abajo, tanto Brave, Maxton, Epic y Vivaldi también son enfocados a esos. He experimentado, por ejemplo, yo con Vivaldi, lo estoy usando ahorita en una de mis máquinas y me está funcionando bien. Tiene esa ventaja, tiene esa característica que yo busco en los navegadores, que no me hagan seguimiento y que de lo posible guarden un poco de la privacidad de lo que yo estoy consultando en Internet. Si me quiero ir a la parte paranoica, pues me voy al navegador de Tor, que está basado en la tecnología que tiene Firefox. Y Tor es el navegador que se utilizan y muy satanizado porque es el que utilizan para meterse a la Deep Web, ¿sí? A la web prohibida. Pero es que ese navegador tiene todos los candados posibles para encubrir y darnos un anonimato dentro de la red para poder hacer ciertas cosas. Créanme que ese anonimato lo pongo en tela de juicio. En muchos de los casos, si un gobierno quiere saber, ya saben craquear este tipo de navegadores. Hablo de niveles de gobierno. Pero a niveles comerciales, pues sí, es buenísimo esta cosa. ¿Cuál es la pega de ese navegador? Pues que hace muy lento el equipo.
no lo recomiendo, la verdad, para un uso normal de la gente. Mejor traten de probar alguno de estos que están por acá. El de la esquina inferior, para aquellos que tengan un teléfono Android, este navegador existe la versión de Firefox para Android y también para los otros, para iOS bueno, son las únicas dos plataformas de celulares. Firefox Focus es una versión recortada enfocada exclusivamente a la privacidad. ¿Qué me gusta mucho de ese navegador? Que cuando yo consulto en Internet no guarda nada de lo que yo le pongo y cuando se sale borra todo el historial. En ese momento no me pregunta, oye, borramos los últimos 3 meses, o sea, me guarda no. En el momento en el que me salgo lo borra. Entonces, mi teléfono celular yo lo utilizo mucho para no tener que estarme preocupando en tener que darle mantenimiento a mi historial, sino que el software solito lo está haciendo y está enfocado a no hacerte traqueo, y te da estos elementos. No es pesado y funciona bastante bien. No me pagan nada por hacerle comerciales, simplemente les platico que mis experiencias con el manejo del software, para que conozcan. Bueno, otros elementos son los llamados motores de búsqueda, los engines. ¿Cuál es el más famoso? Pues el que hizo gigante a la empresa de Google, el motor de búsqueda de Google, ¿sí? Con eso surgió una empresa gigante, un oligopolio impresionante en el mundo, que surgió de un programita que para lo único que estaba dedicado era para poder hacer búsquedas en Internet. Fue tan bueno que por eso es lo que es ahora esa empresa. Pero existen también motores de búsqueda que permiten hacer búsquedas sin seguimiento que hace, por ejemplo, Google, que de eso viven. DuckDuckGo, de hecho, surgió primero como motor de búsqueda, competencia de Google, y luego ya empezaron a salir otros, Wolfram Alpha, Startpage, GP, Quant, que están enfocados en no hacer traqueo. O sea, yo busco y no me van a mandar propaganda ni nada. O sea, yo solamente busco, me entregan la búsqueda y se acabó, ¿sí? Que de repente por ahí algo de la información puedan llegar a guardar, sí llega a pasar, pero es menor que lo que hace realmente Google con su buscador, o lo que hace Bing, Microsoft con su buscador de Bing, o Yahoo con su buscador de Yahoo. Por eso no los pongo ahí, pero existen. Eso no significa que no puedan utilizarlos. A veces las búsquedas no son tan completas y tenemos que recurrir a la búsqueda de Google. Sí, hagan el uso, pero que sepan que también existen alternativas de motores de búsqueda. El de arriba, el que se llama Kiddle, es precisamente de Google. Lo único, y por lo que lo pongo aquí, que es importante, es porque es un buscador enfocado en el ámbito de los niños. O sea, esto va a filtrar cualquier resultado que pudiera salir de drogas, de sexo, de pornografía, de cualquier cosa que no es adecuada para un niño. Por eso es adecuado que sepan que existe, y si tienen nietos, hijos chiquitos, bueno, puedan hacer uso de este tipo, configurar, si el niño tiene el equipo en su casa, pues configurarle que busque con ese buscador y no busque con otro, para que no le quede abierta y vaya a encontrarse porquerías en la red. Esa es una de las ventajas y por eso lo menciono. Otro de los elementos que tenemos es el correo electrónico. Normalmente ahorita ya nos estamos acostumbrando que los correos electrónicos se hacen en Internet, o sea, en la nube, ¿sí? Gmail, Hotmail, Yahoo. Pero existen otras alternativas, normalmente son de pago, que permiten darnos una cierta facilidad, o sea, nos aseguran un poquito más nos dan un poquito más de confianza en cuestión de seguridad en el manejo de nuestros correos electrónicos. ProtonMail y Tutanota son dos iniciativas. Una surgió en el CERN, en el Centro de Estudios Nucleares de Europa, ¿sí? Donde está el colisionador de hadrones, y de donde surgió la tecnología de la W, precisamente. De hecho, el que lo promociona es el máximo cabeza de ese proyecto, para tratar de independizar un poco el correo electrónico de las grandes empresas para que no sea manejable de ese tipo de situación. ¿Qué ventajas tienen estos? Que guardan su información en sitios en donde supuestamente las legislaciones no pidan que fácilmente entreguen la información a gobiernos.
cosa que sí puede pasar con Microsoft, con Apple o con Google, ¿sí? Pero la verdad les voy a decir, me enteré de una noticia que el gobierno francés le pidió a ProtonMail que le mandara cierta información sobre una persona y tuvieron que hacerlo. O sea que no existe realmente allá cuando un gobierno se propone extraer información, no va a haber servicio que se pueda oponer a través de eso, ¿no? Aunque esté en Suiza y las leyes sean muy duras ahí. Claro, una empresa ya no lo va a poder hacer. A lo mejor quiero yo pagar, pero ahí sí le van a decir que no. Posiblemente. Tienen sus servicios gratuitos, limitados, pero también tienen sus servicios de costo con paga. No es propaganda, simplemente que conozcan que existen opciones también en este sentido. Y como último elemento de esta parte de las herramientas, es entender las herramientas que utilizamos en nuestros teléfonos celulares, las aplicaciones de mensajería. Tenemos, voy a explicarles la primera, que es la del extremo izquierdo, es Signal, la que sigue es Telegram, la que sigue es WhatsApp, y la que sigue tiene el símbolo de Facebook, pero realmente es el de Messenger, porque bueno, finalmente es con la aplicación con la que está amarrada Messenger con Facebook para poder darnos servicios de mensajería. Pero estos son, cada uno de ellos nos dice cuáles son los datos que nos piden, o sea, que extraen de nosotros para poder tener una cuenta de mensajería. El mejor, pues sí, es Signal. Nada más nos pide 3 y uno de ellos es opcional. El siguiente es Telegram. El que le sigue es WhatsApp y hasta el último sería Messenger. Y créanme, todo lo que tenga que ver con Facebook es una extracción de información impresionante, incluyendo actualmente WhatsApp. No voy a caer en el error de recomendarles que dejen de usar WhatsApp o que dejen de usar Facebook o dejen de usar Messenger. Simplemente que estén conscientes que quiénes son las empresas que extraen más información de nuestras cuentas y que sepan que eso se hace. En el caso de WhatsApp, pues se ha ido incrementando pues, porque pues, WhatsApp fue comprada por Facebook. Telegram, yo lo he estado experimentando, me ha gustado. ¿Cuál es la pega que tiene, por ejemplo, Signal? Sí, Signal es la más segura, pero el problema es que nadie tiene Signal, ¿sí? Y entonces es muy difícil comunicarse. Es más fácil que alguien tenga, por ejemplo, WhatsApp y Telegram, y a lo mejor tenga yo más contactos y pueda yo moverme, por ejemplo, a Telegram. Telegram tiene un montón de opciones, es una aplicación de mensajería muy completa, pero no tiene la cantidad de usuarios que tiene y de conexión, que eso es lo que nos importa a nivel negocio, a nivel de comunicación de organizaciones que tiene WhatsApp. O sea, sigan usando WhatsApp, pero sí sepan que existen estas herramientas que nos pueden permitir este tipo de situaciones. Muy rápidamente vamos a hablar sobre este concepto que se llama la ingeniería social, ¿sí? Permítanme tantito. ¿Qué es esto de la ingeniería social? Bueno, la ingeniería social no es nada nuevo. La ingeniería social es la manipulación inteligente de la tendencia natural de la gente a confiar. ¿Por qué? La ingeniería social está usada precisamente para que las gentes que se dedican a delinquir o a tratar de vulnerar nuestra información aplican este conocimiento. Este conocimiento lo aplican las gentes de marketing, lo aplican las gentes de diferentes organizaciones para obtener ciertas respuestas del público al que se dirigen. No está mal en muchos de los contextos, pero en el caso del cibercrimen, esta ingeniería social es muy aplicable. Vamos a ver un caso muy particular. Se los voy a poner para que entendamos qué es esto de la ingeniería social y cómo es que estamos indefensos en la parte, o no estamos conscientes, más que indefensos, no estamos conscientes de lo que hacemos todo el tiempo con las redes sociales. El ejemplo que tengo aquí, vamos a pensar que estamos en la Ciudad de México, estamos paseando y pues tenemos a un par de novios que pues están ahí caminando por el centro de la ciudad y conociendo las cosas y de repente se le acerca un barboncito con su saco de platanito y le dice, oye, güerito, pues, ¿no te gustaría tener este tesoro o que te dé un consejo millonario? Imagínate que se te acerca alguien así en la calle. Pues lo primero que harían ellos es dirían, ¿y a este qué le pasa, no?
y lo seguido es que me voy. Esta reacción que tenemos de seguridad normal cuando alguien nos aborda en la calle, curiosamente no la tenemos cuando alguien nos envía un correo, alguien nos envía un mensaje en WhatsApp, alguien nos envía algo en Facebook publicado y no nos dicen de qué se trata. Simplemente decimos, es cierto, no hay ni fuentes, no hay personas que sean responsables, no hay nada. La ingeniería social está hecha para que nosotros a la primera de cambio, a través de una noticia impactante, a través de algo que nos haga reaccionar, nos saque las emociones, nos permita tomar una decisión. ¿Cómo? Como hacerle un clic en un lugar en donde no deberíamos de hacer un clic porque nos podemos bajar un virus, o de aceptar una compra que no queríamos, o de extraer información que nosotros no estamos dando permiso. La tendencia natural de las personas es a confiar. Es que me lo enviaron por WhatsApp, ha de ser cierto. Cuando les envían un estudio académico, no se preguntan quién lo hizo, a nombre de quién, cuáles son sus fuentes, qué es lo que consultó, qué lo respalda. No, pues cuando viene de WhatsApp, todo el mundo lo creemos y es cierto y lo reenviamos y lo reenviamos y lo reenviamos. Y en eso pues ya contaminamos a no sé cuánta gente. Esto es muy importante porque se da sobre todo en los correos electrónicos. Te mandan un mensaje del SAT y ese mensaje del SAT te dice, debes tanto dinero, te espantas porque es el SAT y dices, sí, le picas. Y de ahí te bajaste un virus que lo puede estar infectando tu máquina, que sea lo menos grave, o te pudiera estar extrayendo información de tus tarjetas de crédito, ¿no? Por eso es muy importante entender que todas estas actividades que hacemos, si no las tomamos en cuenta y no pensamos en la ingeniería social que hay detrás de todos estos ganchos que nos tienen para tendernos trampas, ¿sí? Pues nos pueden generar riesgos de virus, de infecciones, de hackeos, de que nos bajen un troyano, que haya spyware, que haya todo ese tipo de virus, colección de virus y actividades que nos pueden llegar a dañar, ¿sí? Vamos a entender como este último elemento la parte de los tipos de ataques, ¿sí? Van a decir, bueno, es que ¿cómo me atacan? Pues, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, el más común es el llamado phishing. Este sobre todo se hace a través de los correos electrónicos, como les decía. Te mandan un correo electrónico con el logotipo del SAT y tienes un error en tu declaración, pícale aquí para que sepas cuál es. Ahí tenemos que pensar que ahí se está aplicando ingeniería social, que nos están tratando de engañar, y nosotros lo que tenemos que preguntarnos es como si estuviéramos en la calle y preguntarnos, ¿será cierto? A ver, así manda el SAT la información, así la manda un banco. Hay que tener cuidado porque a veces clonan completamente las páginas de los bancos y te las envían y tú jurarías que es la página del banco, pero hay elementos que puedes detectar. Desgraciadamente no puedo darles todos esos elementos porque nos llevaríamos, créanme, muchísimo tiempo en poder analizar toda esta información. Pero el phishing es simplemente el pescar, que caigas en el anzuelo y le piques en una liga, te vayas a un sitio peligroso, te bajes un virus, un troyano, y ese te empiece a extraer información. O que te hagan zombie tu equipo, en fin. El spear phishing es exactamente un phishing, pero es un phishing especializado. Ese phishing especializado lo que tiene es la posibilidad de conocer a la persona que están atacando. Piensen en una persona que es la encargada de finanzas. Ya lo detectaron, ya saben que es el de finanzas. Pues a veces hay que sacarle las passwords. Entonces los ataques van muy personalizados a ese tipo de personas. El phishing es el más frecuente y el que hemos experimentado muchas gentes cuando nos llaman por teléfono y nos extraen información a través de preguntas, ¿sí? Las extorsiones que hay por teléfono, pues evidentemente es phishing, exactamente. El smishing es a través de los SMS. Casi no se usa, pero sigue habiendo intentos de utilizar los SMS para poder hacerle clic. El dichoso software Pegasus, precisamente lo que había generado era un problema a través de un correo electrónico, un SMS que se les envió a mucha gente a sus teléfonos y de ahí se manejó. La minería social de datos, acuérdense que todo esto de conocimiento que se tiene
de lo que somos y de lo que hacemos y lo que ponemos en las redes sociales está inmerso en la nube, y los criminales pueden hacer uso de ese conocimiento de lo que ven en un Facebook, de lo que ven en un Instagram, de lo que ven en las redes sociales que son públicas, ¿sí? Ahí pueden saber, mira, este sí lo podemos asaltar, a este lo podemos secuestrar, a este sí tiene dinero, este mira qué telesota tiene. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando exponemos nuestra vida, nuestro patrimonio a través de las redes sociales. Tener mucho cuidado. Es que fui al viaje fulanito de tal y aquí está todos los lugares que va. Pues este tiene dinero para viajar. Hay que tener cuidado con ese aspecto. Como último, vamos a hacerlo muy rápido. Esta parte de sorpresa que quería hacer, una especie como de regalito que quería darles, de cómo podemos hacer un taller de password seguros. ¿Cómo podemos generar un password seguro? Ustedes saben que hay aplicaciones que nos dicen, podemos guardar password seguros y no sé qué. Olvidémonos de esas aplicaciones, porque si se nos olvidó el teléfono, pues ya no nos funcionó. ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, de estas dos, la pregunta que yo les haría, ¿cuál creen que es el password más seguro? ¿El que está arriba o el que está abajo? ¿El que parece que es una grosería o el que está arriba? Bueno, descubramos cuál es. El que es más largo. ¿Por qué? Y esto es una cuestión muy simple. Los passwords largos requieren mayor poder de cómputo para poder ser rotos, ¿sí? Así de sencillo. La propuesta es que hagamos una regla de construcción. Lo que les voy a proponer es hacer un algoritmo que nos permita construir un password fácil de recordar, que sea complejo, que cumpla con esa condición de que sea largo y que no necesite yo de 500 passwords para poder hacer seguros mis accesos a mis servicios. Vamos a definir las reglas. En este caso, yo la descubrí. Cada quien puede hacer su propio algoritmo. Traten de entender cómo diseñé yo y podrían ustedes hacer el suyo. ¿Cuál es? Voy a construir mi password con un identificador de 2 letras, una que sea mayúscula y una que sea minúscula. Voy a utilizar 3 palabras que no estén relacionadas entre sí, divididas por separadores. Voy a utilizar 2 separadores para esas palabras, 2 signos, ¿sí? Y voy a utilizar un número incremental. O sea, voy a tener 4 componentes. El segundo y el tercer componente son constantes, y los que varían son el primero y el último. Entonces puedo tener algo que va a ser fácil de recordar porque siempre va a tener lo mismo, pero me va a permitir darle variedad para que no sea el mismo password para todos mis servicios que yo tengo. Vamos a construirlo. Quiero hacer mi cuenta para Facebook. Identificador, 2 letras, la primera mayúscula, minúscula, para Facebook, FB. El siguiente, utilizo 3 palabras que no tengan relación unas con otras. Canelo era un perrillo que por ahí, por donde vivíamos antes, estaba ahí, era simpaticón, no es mi mascota. En los passwords nunca se deben de ocupar fechas de nacimiento, nombres de familiares, o sea, cosas que se puedan fácilmente obtener. No, palabras que nosotros recordemos, que sean específicas de nosotros, que sean fáciles de recordar. En este caso, chichimequillas, ¿sí? Para mí, desde que yo vine aquí a San Miguel de Allende a vivir, cuando pasábamos por la caseta de Chichimequillas, Noria posiblemente si está ahorita con nosotros, me entenderá, es una palabra simpática de la hacienda de Chichimequillas que está aquí en Querétaro, que se me hacía muy raro. Imagínense un ruso que va a decir, pues, ¿qué es eso de Chichimequillas, no? Si yo me encontrara con un hacker ruso, pues, no lo va a entender. Y por ahí utilizo una tercera palabra que le digo secure, la puse en otro idioma. El otro elemento, utilizo los separadores, en este caso puso un igual y un entre comillas, ¿sí? Y al final pongo la última regla, un número que pueda ser el incremental. Todo con el objeto de que, construyendo estos 4 elementos, 3 palabras muy fáciles de recordar, que no estén relacionadas entre sí, 2 signos, un identificador, que es el servicio, por ejemplo, Facebook, y un número que me lo va a hacer. Voy a cumplir con todas estas reglas que nos piden en algunos de los sitios, que es números, letras, mayúsculas y signos. Sí, casi todos nos piden de eso.
Aquí yo ya cumpliría con todo esto y lo tendría con la característica de ser larga. Para que después, con esa misma regla, vean el elemento constante, Canelo, Chichimequillas, doble comilla secure, y los que varían solamente serían para el servicio que tengo, Skype, Gmail, Twitter, Facebook, y los números que yo puse como en mi regla incremental. Esto es una regla que se me ocurrió, cada quien puede hacer su propio algoritmo tratando de cumplir con lo largo. ¿Qué ventajas podemos llegar a tener? Este sitio que tengo por aquí es un sitio donde nos puede ayudar a comprobar qué tan segura es nuestro password, ¿sí? Entonces vamos a probar muy rápidamente qué tan seguro es el password, por ejemplo, que se pone 1, 2, 3, 4. No lo van a ver escrito porque es obvio que el sitio no va a poner la información que están poniendo para que nadie la pueda ver. 1, 2, 3, 4, son los 4 caracteres. E inmediatamente me dice, tu password va a ser craqueado instantáneamente. ¿Sí? Si yo le pongo la palabra password, instantáneamente. Si yo pongo la que habíamos puesto, la primera, la de Thor, signo de gato, 45, J, T, diagonal 8, me va a decir que pues a lo mejor esa pues, no sería tan mala y se tardarían 52 años en poderla eliminar, ¿sí? Pero si yo la que les propuse, por ejemplo la de Facebook, FB, ¿sí? El signo de, ¿qué era? De igual, ajá. Canelo, Canelo, el signo de más. Bueno, está más. Le pongo chichimequillas, chimequillas. Y de hecho no voy a escribirles más. Si se fijan, en la parte de abajo me está diciendo, se tardarían, por lo que estoy yo poniendo, 400 quintillones de años. Los quintillones son alrededor de un 1 con 15 ceros. Creo que son 15 o 10 ceros, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, de años para poderla craquear. Esto es lo que yo les decía de que un password largo es un password que nos hace más seguras nuestra información. ¿De acuerdo? Y pues con esto realmente les daría las gracias de la invitación que tienen. Ojalá esta información les pueda servir